Si no creas tu propia imagen, otros la crearán y la usarán contra ti. La gente rara vez ve a una persona. Más a menudo ve un reflejo que les resulta conveniente aceptar. El mundo está organizado de tal manera que la mirada de los demás siempre nos transforma en una imagen. No eres tú quien inspira admiración, miedo o amor. Son sus propias proyecciones, vestidas con tu forma. Maquiavelo entendió esto mejor que muchos. Vio que el poder no pertenece al fuerte, sino a quien sabe manejar la percepción de su fuerza. El mundo no cree en los hechos, cree en la apariencia, y si no aprendes a dominar tu imagen, otros se apoderarán de ella. La mayoría de la gente cree sinceramente que vive en la realidad, pero en verdad vive en un teatro de impresiones. Todos interpretan un papel, incluso sin saberlo. Maquiavelo lo llamó el arte de la simulación, no como hipocresía, sino como una estrategia de supervivencia. En su opinión, la honestidad sin control de la percepción no es una virtud, sino una debilidad. Decía que quien quiere parecer solo quien es, ya ha perdido, porque la multitud no ve la verdad, sino la puesta en escena. La gente no juzga por la esencia, sino por los signos, por la expresión facial, por la seguridad de la voz, por el porte. Y si tu luz interior no tiene forma, es absorbida por las proyecciones ajenas. Cualquiera que haya sentido incomprensión lo sabe instintivamente. Te esfuerzas por ser sincero, pero la gente reacciona no a lo que dices, sino a cómo te ves, cómo suenas, qué emoción les provocas. No escuchan el significado, sienten la vibración. Y en esto radica la tragedia de la comunicación humana. Puedes tener intenciones puras, pero si tu imagen proyecta debilidad, te perciben como débil. Maquiavelo lo llamó la ley de la visibilidad, lo que gobierna a la multitud con más fuerza que la verdad. Honestamente, es por esto que muchas buenas personas se rompen. Piensan que la verdad es convincente por sí misma. Creen que la bondad y la profundidad del corazón serán entendidas. Pero el mundo no está sintonizado con la comprensión, está sintonizado con la interpretación. La gente no profundiza, lee las señales. Por eso a menudo los sinceros son rechazados y los vacíos son alabados. La imagen vence a la realidad. Maquiavelo escribió que el pueblo juzga por los ojos y no por la razón. Y por lo tanto, quien controla los ojos, controla el mundo. La paradoja es que la mayoría, aunque desprecia la manipulación, vive dentro de ella. Todos nos vendemos a diario. En las relaciones, en el trabajo, incluso en las búsquedas espirituales. Cada uno elige una máscara, esperando que le ayude a ser aceptado. Algunos se ponen la de la suavidad, otros la de la fuerza, otros la de la indiferencia. Pero casi nadie se da cuenta de que detrás de cada máscara se esconde el miedo a ser rechazado. Maquiavelo no lo condenó, simplemente dijo: si vas a llevar una máscara, llévala conscientemente, que te sirva a ti y no te convierta en un títere. Lo que muestras al mundo no es una mentira, es una herramienta. El poder comienza cuando la persona deja de ser víctima de las percepciones ajenas. Muchos confunden la manipulación con la violencia, pero la verdadera manipulación es la gestión de la atención. Es la habilidad de dirigir la energía de la percepción hacia donde la necesitas.
No hay maldad en ello si sabes quién eres más allá de la imagen. El problema comienza cuando pierdes la conexión contigo mismo y empiezas a creer en tu propio papel. En el fondo, todo ser humano teme ser invisible. Este miedo nos hace vulnerables. Buscamos confirmación en los ojos de los demás porque no sabemos vernos desde dentro. Y entonces, cualquier evaluación, cualquier opinión, se convierte en un látigo o una recompensa. Maquiavelo escribió que quien depende del reconocimiento siempre será esclavo de quienes pueden dárselo. Entendió que si quieres libertad, debes aprender a ser indiferente a la admiración, porque la admiración también es una forma de control. Hoy te alaban, mañana te queman, pero ambas veces no es por ti, sino por tu imagen. El mundo perdona rápidamente la traición, pero nunca la destrucción de las ilusiones. La gente no quiere ver la verdad sobre sí misma, y por eso odia a quien se la recuerda. Maquiavelo aconsejó a los gobernantes no ser demasiado abiertos. Sabía que la honestidad sin máscara provoca miedo. La multitud ama los espejos que reflejan su propia ilusión de fuerza. Por lo tanto, el sabio no destruye la percepción de los demás directamente. La gestiona, como el viento, dirigiéndola en la dirección correcta. Esto no es cinismo. Es la comprensión de que la psique humana no soporta la luz directa. La fuerza de Maquiavelo residía en que no creía en la moral como un absoluto. Veía que la moral es una herramienta de poder, un medio para mantener la percepción bajo control. Entendía que el bien y el mal no existen separados de la imagen a través de la cual son percibidos. Una misma acción puede parecer noble o vil, dependiendo de cómo se presente. La multitud no discierne los motivos, siente el efecto, y por eso, en un mundo donde la verdad es inaccesible para la mayoría, la única arma que queda es el arte de la visibilidad. Si estas palabras resuenan contigo, suscríbete al canal. Así más personas podrán escuchar la verdad que se les oculta, porque la realidad en la que vivimos no es un conjunto de hechos, sino un campo de interpretaciones. Y quien no aprende a gestionar la percepción, inevitablemente se convierte en su prisionero. Maquiavelo dijo: «Ser no es nada si no sabes parecer». La psicología moderna, aparentemente, rechaza este principio, pero el inconsciente opera bajo las mismas leyes. La persona percibe a otra no a través de su esencia, sino a través de símbolos. Los arquetipos de Jung lo confirman. No encontramos personas, encontramos sus roles internos. El héroe, la víctima, el tramposo, la sombra. Cuando entras en una habitación, la gente no te ve, te asigna un papel instantáneamente, y cuanto más intentas demostrar que no eres quien creen que eres, más te hundes en su proyección. La única manera de liberarse es convertirse en el director de tu propia percepción. Comprender esto destruye la ilusión de la simplicidad en la comunicación. Cada conversación es una lucha de imágenes. Las palabras son solo una herramienta, pero el impacto principal se produce a través de la atmósfera, la entonación, lo no dicho. La gente siente la energía, incluso si no lo sabe, y si transmites ansiedad, la sentirán antes de que abras la boca. Maquiavelo aconsejaba gestionar no las palabras, sino el tono, no las acciones, sino el contexto, porque es el contexto el que crea el significado. El mismo acto en silencio parece humildad, y en una multitud derrota. Todo depende del fondo que creas. La mayoría pierde no por ser débil, sino por ser transparente. Sus emociones se leen con demasiada facilidad, revelan sus puntos débiles antes de que alguien pueda preguntar. Maquiavelo consideraba esto un error mortal.
escribió que quien no sabe ocultar sus impulsos internos está condenado a ser un juguete en manos de mentes más frías. Esto no se trata de mentir, sino de control. En un mundo donde todos miran quién se quiebra primero, el autocontrol se convierte en una forma de poder. Pero también hay una cara oculta. Si mantienes la máscara por mucho tiempo, comienzas a creer que hay vacío detrás. Y esta es la trampa más peligrosa: perder el contacto contigo mismo. Maquiavelo advirtió: el arte de la simulación requiere inteligencia, pero también medida. Porque la persona que se olvida de sí misma por una imagen se convierte en rehén de la percepción que ella misma creó. El control externo sin conciencia interna convierte la fuerza en una farsa. El poder sin autoconocimiento es un teatro donde el actor y el público mueren juntos. En este punto muchos se quiebran. Ven que el mundo reacciona no a la verdad, sino a la forma, y deciden jugar duro, con frialdad, con desprecio por los sentimientos. Pero esto también es un extremo. Maquiavelo hablaba de equilibrio, de una razón capaz de actuar en el caos. No instaba a ser un monstruo, instaba a ser un estratega. Quien entiende la naturaleza de la percepción puede ser suave sin perder fuerza. Puede ser honesto sin volverse vulnerable. La esencia no es llevar una máscara, sino saber cuándo quitársela. En el fondo de cada imagen se esconde una sombra. La sombra es la parte de ti que no muestras al mundo, pero es precisamente la que define la fuerza de tu presencia. Si la reprimes, la gente siente la falsedad. Si la reconoces sin demostrarla, sienten la profundidad. Maquiavelo no hablaba el lenguaje de la psicología, pero entendía el arquetipo de la sombra. Sabía que una persona sin oscuridad interior se vuelve predecible, y la predictibilidad es la muerte de la influencia. Visibilidad sin contenido es vacío. Contenido sin visibilidad es silencio. El arte de la vida es conectarlos. Que tu imagen no te contradiga, sino que sirva como expresión de tu profundidad. Esto requiere autoconocimiento, porque es imposible gestionar lo que no se conoce. Maquiavelo enseñó que antes de gobernar a otros, uno debe aprender a gobernarse a sí mismo. No es un eslogan, es la única manera de dejar de ser un peón en el juego de otro. La gente no es capaz de verte directamente, sus ojos crean la ilusión de claridad, pero en realidad, cada uno mira a través de sus propios filtros. No ven a quien tienen delante, sino a quien encaja en sus expectativas. Por lo tanto, unos verán en ti a un salvador, otros a una amenaza, otros a un competidor, y nadie verá a la persona. Maquiavelo sabía, el poder sobre la percepción no comienza con un juego externo, sino con un acuerdo interno con esta verdad. Mientras esperes que te entiendan, eres dependiente. Mientras exijas reconocimiento, eres controlable. Pero cuando aceptas que la comprensión no llegará, aparece la libertad para actuar. El mundo no te exige que seas auténtico, te exige que seas convincente. Y mientras intentas demostrar tu sinceridad, alguien más está construyendo tranquilamente la impresión que necesita. No gasta energía en pruebas, crea una sensación. Maquiavelo lo llamó el arte de la impresión. Entendió que la multitud no analiza, sino siente. Por eso, quien provoca un sentimiento de confianza obtiene credibilidad, incluso si no la merece. Así funciona el inconsciente. La gente sigue no los hechos, sino la vibración de poder. Sinceramente, no hay nada nuevo en esto. Cualquiera que haya amado alguna vez sabe que el amor no es ver al otro, es el encanto de la imagen. Nos enamoramos no de la persona,
sino del reflejo de nuestros deseos en ella. Adoramos una ilusión y luego culpamos al otro cuando se desmorona. Lo mismo sucede en la sociedad. La gente crea imágenes de héroes, líderes, profetas, no porque sean fuertes, sino porque coinciden con la fantasía colectiva. Maquiavelo vio en esto un mecanismo de poder. Al gestionar la imagen, gestionas la fantasía y, por lo tanto, a la masa. Pero hay una línea sutil. En algún momento, incluso una persona fuerte comienza a creer en el mito que ha creado sobre sí misma. Se convierte en prisionero de su propia leyenda. Su realidad es suplantada por el reflejo. Y entonces, el poder que una vez le sirvió, comienza a destruirlo. Maquiavelo advirtió sobre esto, aunque a menudo se le malinterpreta. No glorificó la manipulación por el beneficio. Explicó que quien crea la imagen debe recordar. Detrás de la imagen debe haber una mente. Sin un observador interno, desapareces en los espejos de la percepción ajena. La psicología lo llama disociación, cuando una persona pierde contacto con sus propios sentimientos por un rol externo. Primero controla la impresión, luego la impresión lo controla a él. Y en ese momento aparece un dolor invisible, la sensación de falsedad, como si vivieras una vida ajena. Pero el sistema ya no permite detenerse, porque si quitas la máscara, destruyes la fe de los demás, y su fe es tu protección, tu moneda, tu cárcel. Maquiavelo diría: destruir tu imagen solo es posible cuando estás dispuesto a perder todo lo que te ha dado. La mayoría no está dispuesta. La gente se aferra a las ilusiones porque la realidad sin ellas parece aterradoramente vacía. Pero es precisamente este vacío el punto de fuerza. Cuando las expectativas se derrumban, cuando las imágenes ya no funcionan, aparece la oportunidad de verte a ti mismo por primera vez. Sin forma, sin máscara, sin la necesidad de ser alguien. Este momento de soledad no es debilidad, es el retorno del poder. Porque solo aquel que ha experimentado la desaparición de su propia imagen puede luego usarla conscientemente. Maquiavelo diría: el hombre que no teme perder la cara se vuelve invencible. El mundo no perdona a quienes lo ven a través, porque su mirada rompe la ilusión colectiva. Pero si aprendes a mirar sin ira, simplemente viendo cómo está organizado el juego, dejarás de ser una víctima. Empezarás a comprender la mecánica de la manipulación no como maldad, sino como un lenguaje de interacción. Toda persona gestiona la percepción. La cuestión es el grado de conciencia. Los padres inculcan a los hijos cómo vivir correctamente. La publicidad inculca que la felicidad se puede comprar. El amor inculca que el sufrimiento es una prueba del sentimiento. Todo esto es gestión de la imagen. Y quien lo ve, obtiene una elección. Puedes seguir jugando inconscientemente, o puedes tomar el papel en tus manos. Esto no significa ser frío, significa ser claro. Maquiavelo enseñó a los gobernantes a mantener la distancia para no disolverse en el amor de sus súbditos. La psicología dice lo mismo. Sin límites, no existe la personalidad. La frontera no es un muro, sino la conciencia de dónde termina la proyección ajena y dónde empiezas tú. Cuando una persona no sabe distinguir esto, vive de reacciones. Cuando lo sabe, se convierte en una fuente de influencia. Pero la influencia no es un grito. Es el silencio en el que los demás comienzan a escuchar. Maquiavelo escribió que el verdadero gobernante no convence, insinúa. Y lo hace no con palabras, sino con la presencia. La presencia no es una postura externa, sino un estado interno en el que no hay duda. La gente lo siente con el cuerpo. No saben por qué te creen, pero creen. Porque tu calma es un signo de fuerza para su mente ansiosa. En esto reside la esencia del poder de la percepción. Sin embargo, este poder tiene un precio.
Para infundir confianza debes aprender a estar solo. En la soledad nace el apoyo invisible, la conexión con un centro interno que no necesita la aprobación ajena. Sin este apoyo, cualquier imagen se desmorona ante la primera resistencia. Maquiavelo entendió que la estabilidad del poder no está en el carisma, sino en la fría claridad. El carisma atrae, pero la claridad retiene. Por eso aconsejó a los gobernantes ser simultáneamente león y zorro, tener la fuerza para actuar y la mente para controlar la impresión. Pero el ser humano moderno debe entender más profundamente. Dentro de nosotros también vive un gobernante. Su nombre es conciencia. La conciencia es quien observa la imagen, pero no se identifica con ella. Ve cómo te miran los demás, pero no pierde el equilibrio interno. Cuando actúas desde este estado, la manipulación pierde su fuerza destructiva, porque no te escondes detrás de la máscara, sino que la usas como herramienta de comunicación. Entonces, cada una de tus manifestaciones se convierte en una elección consciente y no en una reacción defensiva. Maquiavelo lo escribiría de otra manera, pero la esencia es la misma. Quien gestiona la percepción debe gestionar primero su persona. En este momento, dejas de necesitar reconocimiento. Esto no es indiferencia, es madurez. Entiendes que la percepción ajena es un reflejo de su mundo interno, no del tuyo, y entonces puedes permitirles creer en tu imagen sin perderte a ti mismo. Esta es la forma más alta de libertad interna. Te conviertes en un espejo que refleja, pero no distorsiona. El mundo sigue proyectando, pero ahora ves el juego y no te involucras. Maquiavelo diría que este es el arte de sobrevivir entre lobos, estar en la manada sin formar parte de ella. Pero seamos sinceros. El camino hacia esta comprensión pasa por el dolor, a través de la traición, la decepción, la conciencia de que te amaron no por ti, sino por un rol conveniente. En algún momento, comprenderás que todos los aplausos no iban dirigidos a ti, sino al reflejo que tú mismo creaste. Y entonces aparecerá el silencio. Al principio parece vacío, luego alivio, porque por primera vez respiras sin la necesidad de encajar. Este silencio es el comienzo de la fuerza. Maquiavelo diría: ahora puedes gestionar la percepción porque ya no la necesitas. Si entiendes de qué se trata, suscríbete al canal. Que esta verdad llegue a quienes necesitan dejar de huir de sí mismos. Porque todo lo que llamamos éxito, respeto, amor, no son más que diferentes formas de reflejo. Y hasta que no aprendas a mirar más profundo, vivirás en la niebla de las miradas ajenas. La verdadera manipulación comienza con el autoengaño. Mientras crees que puede ser comprendido completamente, eres vulnerable. Pero tan pronto como aceptas que la comprensión es una rareza, dejas de buscar confirmación. Maquiavelo escribió que quien no espera gratitud siempre actúa libremente. Entendió que el poder no es posesión, sino distancia. Y psicológicamente esto es correcto. Quien sabe mantener la distancia entre sí mismo y la imagen se domina a sí mismo. Puede entrar y salir de cualquier rol sin perder su esencia. El ser humano moderno sufre de un exceso de espejos. Las redes sociales han convertido la percepción en moneda de cambio. Cada publicación, cada foto es un intento de gestionar la impresión, de obtener una dosis de reconocimiento. Pero cuanto más reflejo, menos realidad. Maquiavelo, si estuviera vivo hoy, diría: quien controla la atención, controla las mentes. Pero añadiría: el control sin autocomprensión conduce a la destrucción.
Porque la atención de la multitud es inestable, y quien se construye sobre likes, construye una casa sobre arena. El verdadero poder es el silencio que no necesita ser probado. Es la confianza que no requiere reacción. Es la mirada que no busca aprobación. Maquiavelo diría que el mundo se somete a aquellos que no dependen de su opinión. Y la psicología confirma, la persona que ha aceptado su sombra deja de necesitar una imagen. Entonces, su presencia se vuelve natural y su influencia orgánica. La gente sigue viendo imágenes, pero ahora estas imágenes nacen de la integridad interna, no del miedo a ser rechazado. La paradoja es que cuando dejas de esforzarte por gustar, la gente empieza a creerte, porque te vuelves real. No en el sentido de auténtico, eso es una ilusión. La realidad aquí es la ausencia de intento. Ya no controlas la impresión, simplemente eres. Y esta simpleza se percibe como fuerza, porque es una rareza. Maquiavelo sabía, la multitud se cansa de la falsedad más rápido que de la crueldad. Busca fuerza, pero siente autenticidad. Y quien combina la fría claridad con la honestidad interna se vuelve inquebrantable. Por eso el arte de la imagen no es un engaño, sino una disciplina. Es la habilidad de conectar la forma externa y el significado interno. No se trata de ser bueno a los ojos de los demás, sino de que tu mirada no vacile. La gente no cree en los hechos, cree en la estabilidad. Y si tu presencia es estable, si tu energía no fluctúa bajo la opinión ajena, te siguen. Maquiavelo diría, gestionar la percepción es gestionar el miedo, porque el miedo es a lo que reacciona la multitud. Cuando dejas de tener miedo a ser incomprendido, dejas de ser un guiado. Y aún así, por tentador que sea permanecer en esta claridad, recuerda, detrás de ella siempre viene una nueva ilusión. La imagen nunca desaparece por completo, vuelve en otra forma, y tu tarea no es destruirla, sino observarla. Cada día el mundo intentará convencerte de jugar, de encajar, de probar, y cada día puedes elegir, ser un reflejo o ser una fuente. Maquiavelo diría que este es el arte del poder, permanecer tú mismo entre las proyecciones. Si sientes que es hora de encontrarte con tu sombra, escribe en los comentarios, mi oscuridad es mi fuerza. Creemos una comunidad de aquellos que no temen mirar hacia adentro, porque todo lo que dijo Maquiavelo no trata sobre el poder sobre otros, sino sobre el poder sobre uno mismo. La gente no cree en ti, cree en tu imagen, pero si aprendes a crearla desde la verdad y no desde el miedo, esa imagen se convertirá en tu aliada, no en tu prisión. Solo el comienzo.